Mi padre exige una prueba de ADN para incluirme en su testamento, con la excusa que solo los de sangre pura heredan, así que acepté, pero cuando se dieron los resultados yo era su hijo. Mientras que mi hermano Dorado no lo era. Cuando mi papá me pidió que lo acompañara al taller del abogado para discutir unos ajustes al testamento, lo último que imaginé era que iba a terminar siendo sometido como si fuera un maldito sospechoso de algo. Pensé que sería la típica reunión donde él se pavoneaba hablando de cómo había construido todo desde cero, de cómo ningún otro de sus hermanos había logrado lo que él y de cómo su legado merecía mantenerse intacto. Lo escuché decir esas cosas tantas veces que ya sabía de memoria el tono, las pausas dramáticas. Hasta cuando se subía las mangas como si lo que venía a continuación fuera una cátedra magistral sobre cómo hacerse rico desde la nada. Pero esa mañana fue diferente. Llegamos al bufete y todo olía a madera vieja y aire acondicionado mal calibrado. Apenas entramos, el abogado, un tipo que conocía desde niño, porque fue al mismo colegio que mi hermano mayor y siempre fue el lamebotas oficial de la familia. Me extendió un documento sellado con mi nombre en letras grandes. Mi papá, sin siquiera mirarme a la cara, me soltó que necesitaba una prueba de ADN antes de seguir con el testamento. Que no era nada personal, pero que la sangre pura era lo único que podía garantizar el futuro de la empresa. Lo dijo así, como si se tratara de un trámite cualquiera, como si no me estuviera llamando hijo bastardo en plena sala de conferencias. Lo primero que hice fue reírme. No por diversión, sino por pura incredulidad. ¿En serio? Después de 30 jodidos años de ser su hijo, de llevar su apellido, de trabajar en el taller desde los 17, porque él siempre decía que había que ganarse el pan con las manos antes de andar firmando cheques. ¿Me salía con esa mierda de la pureza de sangre? No me lo creía. Le pregunté, con esa rabia que te sube lento por la garganta, si ese requisito aplicaba también para mi hermano. Porque claro, si de algo estaba seguro es que a él nadie lo iba a someter a un puto hisopo en la boca. Pero papá, con esa maldita superioridad que le hervía en la piel, me respondió que sí, que los tres íbamos a hacerlo, que el abogado necesitaba cubrirse las espaldas legalmente y que era mejor así. Que todos saldríamos tranquilos. Como si la desconfianza fuera algo que se arregla con un informe de laboratorio. Yo no dije más. Tomé el papel, lo doblé con cuidado y lo metí en el bolsillo. Pero por dentro, algo se me quebró. No era dolor, ni siquiera decepción. Era rabia pura. Y no esa rabia explosiva que te hace romper cosas, sino la que se cocina lento, que te cambia la forma de ver el mundo y te hace empezar a planear en silencio. Porque lo peor no fue la petición. Lo peor fue la mirada de mi hermano. Estaba ahí, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una sonrisita clavada en la cara. No dijo nada, no se metió, pero no tenía que hacerlo. Me miró con esa maldita condescendencia con la que siempre me vio desde que éramos niños, como si yo fuera el repuesto barato y él el modelo original. Siempre fue el hijo brillante, el que sacaba A en todo, el que jugaba golf con papá mientras yo me quedaba limpiando los malditos carros o inventando formas de ahorrar aceite en el taller. A él jamás le cuestionaron nada. Nunca. Podía salir borracho del country club, estrellar el auto nuevo contra un poste o dejar embarazada a la recepcionista, y papá lo justificaba con un está en su etapa de aprendizaje. Pero a mí me exigían que no me equivocara ni en los decimales. Así que sí, cuando vi esa sonrisa me di cuenta de que algo no estaba bien. Que tal vez él ya sabía lo que venía, o peor, que lo había provocado. Porque si papá desconfiaba de alguien, nunca era por instinto. Siempre había alguien susurrándole al oído. Esa noche llegué a casa sin decir una sola palabra. Mamá me vio entrar y supo que algo andaba mal. Me sirvió café, se sentó frente a mí y me preguntó qué había pasado, con esa voz bajita que usaba cuando tenía miedo de oír la respuesta. Le conté lo que papá había dicho y, por primera vez en años, la vi temblar. No como cuando le tiembla el pulso por el frío o por la artritis, sino de miedo real. Murmuró que no entendía nada, que jamás en su vida lo había engañado, que papá siempre fue paranoico con todo lo que no podía controlar y que ella pensaba que ya había superado esa etapa. Pero no. No solo no la había superado,
sino que ahora la estaba usando como excusa para lanzarme a la basura como si fuera un objeto defectuoso. Mamá lloró un poco, se limpió la cara con el delantal y me pidió que no aceptara ese insulto. Yo no le dije ni que sí ni que no. Solo me levanté, le besé la frente y le pedí que confiara en mí. Porque lo que ella no sabía era que yo ya había decidido aceptar la prueba. Pero no para demostrarle nada a mi padre. No para ganarme su aprobación ni para recuperar su confianza. No. Iba a hacerla para mirar de frente el desastre que se venía, y para estar listo cuando el castillo de cartas que él mismo levantó empezara a desmoronarse. Porque lo único peor que un padre que duda de ti, es un padre que va a descubrir que le apostó todo al hijo equivocado. Actualización 1. Pasaron casi 2 semanas desde esa reunión en la oficina del abogado antes de que llegara el maldito sobre. Lo dejaron en el buzón a eso de las 11 de la mañana, cuando yo ya estaba metido bajo el capó de una SUV que tenía más fugas que una canilla vieja. No lo abrí de inmediato. Lo tomé, lo observé por un buen rato como si me fuera a decir algo solo con mirarlo, y lo dejé sobre la mesa del comedor sin romper el sello. Me senté al frente con una cerveza a medio terminar, mirando cómo el sobre blanco destacaba sobre el mantel de cuadros, tan limpio, tan absurdo en medio de todo el ruido que me zumbaba en la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí hasta que mamá llegó de hacer unas compras y vio el paquete. No preguntó qué era. Ella ya sabía. Lo agarró, lo giró en las manos, lo apoyó otra vez con cuidado y se sentó a mi lado. Se mantuvo en silencio por unos minutos, solo jugando con los bordes de la bolsa del supermercado como si al hacer ruidos con el plástico pudiera evitar que el aire se llenara de mierda. Luego, casi en un susurro, me preguntó si iba a hacerlo. Le dije que sí, que ya no era una decisión, que si papá me quería tratar como si fuera un jodido extraño, pues yo le iba a demostrar que el extraño era él. Esa misma tarde saqué el kit, que venía con sus instrucciones claras como si fuera una receta para hacer brownies, 2 hisopos, un sobrenumerado, una etiqueta con código de barras, un folleto con los derechos de privacidad. Que me pasé por el culo, y una hoja para afirmar que certificaba que el material era mío y que aceptaba que se usara con fines legales. Me metí al baño, me enjuagué la boca como indicaba el paso 1, y después me froté el hisopo contra la parte interior de las mejillas con más fuerza de la necesaria. Como si pudiera arrancar de ahí toda la rabia que me tenía metida en el pecho desde hace años. Repetí con el segundo, lo dejé secar los minutos indicados y lo guardé todo en el sobrenumerado. Mientras hacía todo eso, mamá se mantenía de pie en la puerta de la cocina, sin atreverse a entrar, mirándome como si estuviera viendo a su hijo convertirse en otra cosa. Le pregunté si quería que hablara con papá, que le exigiera una disculpa o que le dejara claro que ella no era una cualquiera, pero ella negó con la cabeza. Dijo que ya no esperaba nada de él, que a estas alturas solo quería que esta mierda terminara pronto. Luego, mientras yo sellaba el sobre, la escuché soltar algo que no había dicho nunca en voz alta, que tal vez ella había cometido el error de quedarse demasiado tiempo con alguien que solo sabe querer con condiciones. Al día siguiente, me subí al auto y fui directamente al bufete. No tenía ganas de ver a nadie, pero sabía que no podía aplazarlo más. Al llegar, el asistente del abogado, un pendejo recién graduado que se cree el rey del mundo por usar trajes baratos y tener un cubículo con su nombre, me recibió con una sonrisa tan forzada que por poco se le desfigura la cara. Le entregué el sobre sin decir nada, esperando que me pidiera firmar o algo por el estilo, pero lo único que hizo fue checar el número en su hoja de control y apuntarlo en una planilla. Lo curioso fue que, mientras revisaba los sobres que ya estaban en la bandeja metálica de la oficina, noté que había 2 registros ya marcados, uno con mi nombre y otro con el de papá. Pero el tercer código, el que correspondía a mi hermano, estaba vacío. Le pregunté al tipo si ya tenían los 3 kits completos, y él me respondió que uno está pendiente por una cuestión de logística, con ese tono de voz de quien claramente no sabe nada o está tratando de que no preguntes más. Le dije que no importaba, que cuando los tuvieran todos mandaran el paquete al laboratorio y que no me llamaran para confirmar, que me avisaran solo cuando tuvieran los resultados. Me dio un recibo que rompí ni bien salí del edificio. Esa noche me fui directo a casa.
No tenía ganas de pasar por el taller, ni de hablar con nadie, ni de ver a mi hermano aunque fuera de lejos. Pero la vida es irónica cuando se lo propone. Justo cuando giré la esquina que da a la entrada del barrio, ahí estaba él, con su puto Mustang negro. Ese que papá le regaló por convertirse en vicepresidente, aunque todos sabíamos que lo único que hacía era calentar la silla y firmar lo que otro escribía. Estaba recostado contra la puerta del conductor, revisando su celular, con esa actitud de siempre como si nada le tocara ni lo rozara. Me detuve a su lado, bajé la ventanilla y le pregunté sin vueltas si ya había hecho la prueba. Me miró, se metió el celular al bolsillo y sonrió con ese aire de superioridad que siempre lo acompañó. Dijo que no tenía apuro, que todo a su tiempo, y después añadió algo como igual, algunos no están listos para la verdad. Me tragué las ganas de bajarme y estrellarle la cabeza contra el parabrisas. Pero no lo hice. Solo lo miré fijo y le respondí que ojalá estuviera listo él para lo que se venía. Aceleré antes de escuchar su respuesta. Esa noche no dormí. No por ansiedad, no por miedo. Era otra cosa. Era como si todo mi cuerpo estuviera en alerta, esperando. Me levanté varias veces, caminé por la sala, me serví un whisky que no terminé. Afuera, el viento sonaba fuerte, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que lo que venía no iba a ser solo un mal trago, sino una puta guerra. Una donde ya no iba a quedarme en silencio. Porque si ellos querían ensuciar mi nombre, si querían jugar al jueguito de la sangre pura, entonces se iban a tragar cada letra con la que intentaron mancharme. Estaba preparado. Y esta vez, no para defenderme, sino para atacar con todo. Actualización 2. Pasó poco más de un mes antes de que el teléfono sonara con la maldita cita que ya todos sabíamos que llegaría. Fue un martes en la mañana, yo estaba terminando de revisar el sistema de frenos de una camioneta Dodge vieja que un cliente necio juraba que sonaba como si el carro respirara por sí solo. Apenas colgué la llamada del bufete, me limpié las manos con un trapo lleno de grasa y le dije a mi compañero de turno que si no volvía, era porque había decidido prenderle fuego a medio apellido. El tipo se rió, como si lo hubiera dicho en broma, pero a mí no me temblaba ni un puto músculo. Sabía que esa reunión no era cualquier cosa. No era un trámite más, ni una formalidad aburrida para poner firmas. Era el punto de quiebre. El momento en que todo ese castillo de mierda que mi padre se había encargado de construir sobre apariencias, sobre favoritismos, sobre una lógica podrida de quien merecía que según su conveniencia, empezaría a desmoronarse. Y yo no iba a perderme ni un segundo del derrumbe. Llegué al bufete a las 11:58, aunque la cita era a las 12 en punto. No por puntualidad, sino porque no quería que pensaran que me moría de ansiedad. Entré al mismo edificio que me había recibido semanas atrás con su olor a moqueta vieja, madera encerada y perfume barato de secretaria estresada. Al fondo ya estaban sentados los tres protagonistas de esta jodida novela, papá, con su traje gris que le colgaba como si le hubieran drenado el alma, con las manos cruzadas sobre el bastón que usaba más por vanidad que por necesidad, mamá, con un suéter de lana beige que apenas le cubría la vergüenza, y el cabrón de mi hermano, con el mismo peinado brillante, el mismo reloj de lujo, y la misma cara de idiota que le regalaba el ego. No hubo saludos, ni siquiera cruces de mirada. Solo se escuchaba el sonido seco del reloj de pared marcando los segundos como si cada tic-tac fuera una cuenta regresiva. El abogado, que seguía con su cara de pez muerto y su tono monocorde, sacó 3 sobres. Los puso sobre la mesa de caoba como si fueran cartas de una baraja maldita, y dijo que los resultados habían llegado. El primero, con mi nombre, fue el que abrió primero. El silencio en la sala se sentía tan denso que hasta el sonido del papel al rasgarse parecía una explosión. Leyó el informe sin adornos, sin rodeos, y con esa frialdad que solo alguien sin huevos ni dignidad puede tener, compatibilidad del 99.997% con el ADN del padre registrado. Es decir, con papá. Ni más, ni menos. Mi madre soltó el aire que llevaba contenido en el pecho desde hacía semanas. Mi papá solo hizo un gesto mínimo con la cabeza, como si acabaran de confirmarle que el agua es húmeda.
Ni una disculpa, ni un me equivoqué, ni un puto intento de reconocer que me había puesto en el centro de una humillación pública. Nada. Solo se limitó a asentir como si se tratara de un trámite más y a pasar al siguiente sobre el suyo. Era lógico que coincidiera, él lo sabía, todos lo sabíamos, así que esa parte fue rápida, casi sin importancia. Pero entonces llegó el momento que valía cada minuto de espera, cada silencio tragado, cada maldita mirada de sospecha. El sobre de mi hermano. El cabrón al que habían criado como si fuera el futuro de la familia, la imagen perfecta del linaje, el heredero bendito que nunca tenía que dar explicaciones. El abogado lo abrió con el mismo desinterés de siempre, pero esta vez se detuvo. Su vista se clavó en el papel por varios segundos y entonces volvió a leer. Y otra vez. Y luego nos miró con esa cara incómoda de quien sabe que está a punto de tirar una granada en mitad de una cena. Finalmente, leyó en voz alta, no se ha detectado compatibilidad genética con el presunto progenitor. Probabilidad de paternidad, 0.0%. La sala quedó en silencio. De verdad, un silencio real, de esos que no se pueden inventar. Papá se quedó quieto, con la mirada fija en el borde de la mesa, como si la madera tuviera la respuesta que le acababan de negar en el informe. Mamá se llevó una mano a la boca, pero no lloró. Solo sus ojos se nublaron como cuando se ve venir una tormenta. Y mi hermano, ese pedazo de mierda se quedó congelado. Sin palabras, sin sonrisitas, sin esa actitud de sobrarse. Por primera vez en su vida, parecía no saber quién carajo era. El abogado carraspeó un poco, como si necesitara llenar el vacío con algo, y preguntó si deseaban solicitar un nuevo análisis para descartar errores. Papá alzó la mano, no para hablar, sino para callarlo. Dijo que no hacía falta, que confiaba en la prueba. Que con una era suficiente. Después, sin mirar a nadie, se levantó con dificultad, agarró su bastón con fuerza y se marchó sin su sobre, sin decir adiós, sin emitir una sola palabra más. Solo se fue, como si el edificio le ardiera en los pies. Mi hermano fue detrás de él, murmurando excusas, frases sueltas, balbuceando palabras que no llegaban a ser una oración completa. Algo como esto no tiene sentido, tiene que estar mal, voy a buscar otra opinión. Yo no me moví. Me quedé ahí, con los papeles frente a mí, con el eco de esa cifra maldita todavía rebotando en mi cabeza, pero no por mí. Porque yo ya sabía que no iba a ser el que fallara. Me quedé ahí por la rabia, por los años, por el recuerdo de todas las veces que me hicieron sentir como si no perteneciera del todo, como si fuera una pieza prestada en una maquinaria que solo funcionaba cuando él, el favorito, estaba al mando. Cuando finalmente salí del bufete, el sol me golpeó de frente como una maldita ironía. Ese tipo de sol que te quema el rostro aunque el aire esté frío. Me paré en la acera, cerré los ojos por un momento y respiré hondo. No porque sintiera alivio, sino porque algo dentro de mí se alineó de una forma que nunca antes había sentido. Ya no se trataba solo de defender mi lugar, de buscar aceptación, de exigir respeto. Ahora tenía en las manos el arma que podía acabar con todo el teatro. Y lo más jodido era que ni siquiera tuve que inventar nada. Solo tuve que dejar que la verdad saliera a la superficie. A veces, la sangre no miente. Pero sí lo hace la familia. Y ahora que tenía la prueba, iba a dejar que cada uno se ahogara en sus propias mentiras. Actualización 3. Pasaron 3 meses desde aquella mañana en que los resultados lo sacaron todo a la luz como si alguien hubiese pateado una puerta podrida que todos fingían no ver. 3 meses desde que mi hermano dejó de ser el hijo legítimo y pasó a ser el rumor que nadie quería nombrar, el error que no se esperaba, el secreto que dejó de estar enterrado. Desde entonces, el ambiente en la familia se volvió irrespirable, como si todo se hubiera vuelto una competencia a ver quién negaba más rápido lo que era evidente. Papá no volvió a hablarme directamente. No me llamó, no se apareció por el taller, no preguntó por mi madre. Se refugió en su despacho del segundo piso de la casa grande, esa que él mismo diseñó para que los descendientes dignos tuvieran una base, una raíz, un símbolo de que la sangre manda. Pues bien, ahí se quedó, entre planos viejos, whisky caro y un orgullo hecho trizas.
Lo supe porque mamá me lo contaba por teléfono, con esa voz rota de quien no quiere que la escuchen llorar, pero tampoco puede seguir fingiendo que todo está bien. El hermano Dorado, por su parte, pasó de ser el tipo que andaba inflando el pecho por cada rincón de la ciudad a convertirse en una sombra. Ya no iba al club, dejó de subir fotos a redes, desapareció de los almuerzos familiares, y según me contó un amigo en común, vendió el Mustang negro por menos de la mitad de su valor real. El auto que papá le había regalado por su cumpleaños, como símbolo de que era el futuro de la empresa, terminó en manos de un chiquillo que ni siquiera sabía manejarlo. Dicen que ahora vive en un apartamento amoblado de mala muerte cerca de la Interestatal, que duerme en el sofá, que tiene una botella vacía por cada intento fallido de hacer como si nada hubiera pasado. Pero el colmo no fue eso. Lo que de verdad me hizo tomar cartas en el asunto fue enterarme, gracias a una llamada anónima que recibí una mañana en el taller, de que alguien estaba moviendo fondos desde las cuentas operativas de la empresa hacia una tarjeta secundaria a nombre de un tercero. Al principio pensé que era una broma pesada o un intento de desestabilizarme, pero la voz del otro lado me dio fechas, montos, nombres. Demasiado detallado como para ser invención. Ese mismo día, apenas colgué, bajé las cortinas del taller, puse el cartel de cerrado por mantenimiento y me fui directo a la oficina principal. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Porque aunque papá nunca me nombró oficialmente en ningún puesto, todos sabían que yo conocía cada tornillo de ese lugar mejor que los propios contadores. Entré a la sala de archivo, pedí los extractos bancarios del último año y me senté por más de 5 horas con una libreta, un bolígrafo y una cafetera vieja que apenas servía para mantenerme despierto. Lo que encontré fue una obra de arte de la manipulación, montos menores, distribuidos en semanas intercaladas, pagos que pasaban por gastos administrativos menores y que se deslizaban hacia una cuenta que, al principio, no reconocí. Pero después, cruzando los datos con un número de teléfono que encontré en un recibo, confirmé lo que ya sospechaba: mi hermano estaba robándole a la empresa desde hacía más de un año. Y lo hacía sin siquiera molestarse en encubrirlo bien. Porque claro, cuando siempre te dicen que eres intocable, terminas creyéndote invisible. No me sorprendió tanto el robo como el hecho de que papá no hubiera dicho ni una palabra. Porque si yo lo había descubierto en una tarde, no me cabía duda de que él también lo sabía. Y si lo sabía, ¿por qué lo cubría? ¿Por qué no lo enfrentaba? ¿Por qué seguía actuando como si el traidor fuera yo? Entonces me cayó una verdad que me dolió más que cualquier cosa, porque lo prefería a él. Aunque no fuera su sangre. Aunque le robara. Aunque lo humillara. Lo prefería. Porque lo veía como una extensión de sí mismo, como un espejo bien peinado que reflejaba el ego, la arrogancia y la imagen que siempre quiso mostrar al mundo. Y yo, con mis manos llenas de grasa, con mis camisas viejas y mi terquedad de clase obrera, era simplemente un recordatorio de lo que él había sido antes de volverse alguien importante. Alguien respetado. Alguien falso. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas sentado en la sala de mamá, con los papeles impresos extendidos sobre la mesa del comedor, viendo cómo cada línea de gasto me confirmaba lo que durante años había sentido sin poder probar. Que todo era una farsa. Que el imperio familiar no era más que una mentira sostenida por una red de apariencias, manipulaciones y traiciones disfrazadas de tradición. Le pregunté a mamá si papá sabía. No me respondió directamente, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Me dijo que lo había visto destruir documentos en la chimenea, que lo oyó gritarle al teléfono a alguien que nada de esto debía salir a la luz. Me pidió que no hiciera nada impulsivo. Que pensara en las consecuencias. Pero yo ya no estaba en esa etapa de mi vida. Yo no quería reconciliaciones. No quería parches. Quería justicia. Y si para eso tenía que ponerle dinamita al apellido, lo haría con gusto. Al día siguiente, me presenté en la casa grande sin avisar. Toqué la puerta con los nudillos sucios, sabiendo que nadie iba a negarse a abrir. Cuando papá apareció, con esa cara pálida de quien ya sospecha que algo anda mal, le extendí el fajo de documentos sin decir una sola palabra. Él los tomó, los revisó en silencio, y por primera vez, lo vi temblar. No de frío,
no de vejez, sino de miedo. Miedo real. Miedo de que la verdad, esa que él siempre manipuló a su favor, ya no estuviera bajo su control. Le dije que ahí tenía a su sangre pura, que ahí estaba su legado, que cada centavo que su hijo verdadero se había robado era un escupitajo a todo lo que él decía defender. Le dije que yo no iba a tapar nada, que si no hacía algo de inmediato, el escándalo iba a explotar en cada esquina, en cada periódico, en cada socio que todavía lo respetaba. Él no me contestó. Solo dijo mi nombre, como si quisiera que lo reconociera, como si buscara una conexión que ya no existía. Me di la vuelta y salí. Detrás de mí, lo único que escuché fue el golpe del bastón cayendo al suelo. No me detuve a recogerlo. Porque esta vez, él iba a tener que levantarse solo. Tal como me obligó a hacer a mí durante toda mi vida. Actualización 4. 6 meses después, la palabra familia ya no significaba absolutamente nada para nosotros. Lo que quedaba de ese concepto estaba enterrado bajo una montaña de reproches, vergüenza, abogados y un silencio que dolía más que cualquier discusión. Papá, después de recibir los informes que le entregué, no volvió a mencionarlos. Pero sus acciones hablaban más que cualquier declaración. En menos de una semana despidió al contador general, removió a 3 directivos que eran amigos cercanos de mi hermano y congeló todas las cuentas conjuntas que antes eran compartidas entre los miembros de la familia, incluidas las de mi madre. La explicación oficial fue reorganización interna por motivos de auditoría. Pero todos sabíamos que no era más que un intento desesperado por cubrir sus propias cagadas. Porque si alguien más escarbaba, el desastre iba a crecer. Y no solo a nivel interno. Los proveedores estaban empezando a notar la inestabilidad. Uno de ellos incluso me llamó directamente para preguntarme si la empresa seguía en manos confiables. No supe si reírme o vomitar. Mientras tanto, el asunto con mi hermano escaló a lo que ya se veía venir. Papá le exigió que devolviera todo el dinero, algo que claramente no podía hacer porque ya se lo había gastado. Y como no podía pagar, tampoco podía escapar. El apartamento en el que se estaba quedando fue embargado, el carro que aún conservaba lo entregó para cubrir una parte ridícula de la deuda, y su cuenta principal fue bloqueada por orden judicial. Pero lo que de verdad lo destruyó fue que papá, en un giro que ni yo me esperaba, presentó una demanda formal por malversación de fondos. Su propio hijo. El que durante décadas fue su reflejo. Ahora era tratado como un empleado traidor más. Yo no sentí lástima. Ni siquiera un poquito. Porque por primera vez en su vida, mi hermano estaba experimentando lo que era cargar con una responsabilidad real, con consecuencias reales. Por fin estaba recibiendo algo más que regaños suaves y oportunidades de oro. Ahora le tocaba pagar. El precio también lo empezó a sentir mamá. La mujer que había sido ignorada durante años y tratada como adorno en cenas de negocios, ahora era un blanco indirecto del caos. Ella, que siempre se quedó callada, que nunca alzó la voz ni pidió nada más que paz, comenzó a sufrir la presión de ambos lados. Por un lado, papá dejó de cubrir su seguro médico. Dijo que era una reducción necesaria, pero todos sabíamos que era venganza pura. Por otro lado, los abogados de mi hermano, en un acto rastrero y asqueroso, intentaron que mamá declarara a su favor, que firmara una declaración jurada diciendo que él manejaba las cuentas con aprobación de la familia. Ella me llamó una tarde, llorando como no la había escuchado llorar desde que murió la abuela. Me dijo que se sentía entre 2 balas, que no sabía a quién proteger, que no podía más. Le temblaban tanto las manos que tuve que ir a su casa solo para ayudarle a preparar una sopa. La encontré sentada en la cocina, con la mirada perdida, el delantal puesto y una cuchara en la mano que no se movía. No hacía falta que me explicara nada. Me senté frente a ella, le puse la mano sobre la suya y le dije que ya no tenía que proteger a nadie. Que lo único que tenía que hacer era dejar de cargar con los pecados de otros. Que esta vez, la pelea era mía. Ella intentó discutir, pero le corté con algo que llevaba tiempo sintiendo, que ya no era su responsabilidad mantenernos unidos, porque esa familia que intentaba salvar ya no existía. Y que si alguien la volvía a usar como escudo, no iba a tener que enfrentarse a sus sentimientos, sino a mí.
Esa noche la dejé dormida en el sillón, le cubrí los pies con una manta y salí en silencio. Tenía la decisión tomada. Iba a terminar lo que empecé. No por venganza emocional, sino por necesidad práctica. Porque si no lo hacía yo, nadie más iba a sacar a esa empresa, ni a mi madre, ni siquiera a mí mismo, de ese pantano donde papá nos había hundido a todos. A la semana siguiente, cité a papá en el despacho del juez de sucesiones. No fue fácil conseguir que accediera, pero cuando entendió que ya no era una sugerencia, sino una jugada que le convenía más de lo que él quería admitir, aceptó. Llegó con su nuevo abogado, un tipo joven que no sabía nada de historia familiar pero que seguro cobraba por cada respiración, y se sentó con esa actitud de perro viejo que ya no ladra, pero muerde si lo provocas. Le puse los papeles sobre la mesa. Uno por uno. Una propuesta clara, firme, legal, si quería evitar que el escándalo se hiciera público, si quería mantener la reputación que aún conservaba ante algunos inversores, iba a tener que reescribir el testamento. En él, debía incluir una cláusula de protección vitalicia para mi madre, vivienda, salud, manutención garantizada sin que tuviera que volver a pedir un centavo, y debía cederme la dirección total y absoluta de la empresa. Sin condiciones, sin vigilancia, sin que el apellido de nadie más figure en el organigrama. Al principio se rió. Dijo que estaba loco, que eso no era forma de hablarle a un padre, que no entendía lo que estaba pidiendo. Yo lo dejé hablar, que se desahogara, que se revolcara en su propio teatro de víctima. Y cuando terminó, le respondí con la voz más tranquila que pude, que no era una petición, era una solución. Porque si no firmaba, al día siguiente los correos electrónicos con las pruebas del fraude llegarían no solo a los medios locales, sino también a los socios internacionales, a la Cámara de Comercio, a los bancos y a cada cliente que tuviera algo que perder si seguía atado a nuestro nombre. Que no me temblaba la mano para hundirlo, así como a él nunca le tembló al ponerme a mí en la mira de su paranoia. Papá me miró largo rato. Tal vez esperando que yo reculara, que me quebrara. Pero ya no había miedo. Solo determinación. Finalmente, tomó la pluma, la giró 2 veces en los dedos, y firmó. Sin decir una palabra. El abogado apenas alzó la ceja. Mamá, que estaba sentada detrás mío, cerró los ojos. Y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que había recuperado el control. Cuando salimos del edificio, no hubo abrazos, no hubo miradas. Solo un aire más liviano, una sensación de que algo se había roto definitivamente, pero también que por fin estábamos libres. No de la historia, pero sí de sus cadenas. Porque a veces no hay que perdonar para sanar. A veces solo hace falta decir, hasta aquí llegaste. Y hacer que se entienda con hechos. Actualización 5. Un año después, la empresa lleva mi nombre en la puerta de entrada y mi firma en cada decisión que se toma. Ya no hay más reuniones en las que tengo que quedarme callado mientras otros discuten lo que se debe hacer con el trabajo que yo me partí el lomo construyendo desde los 17. No hay más comidas familiares donde me tratan como si fuera el ayudante, como si estuviera ahí porque papá era bueno y me daba un espacio. Ahora, el espacio es mío. No lo heredé. Me lo cobré. Y lo defendí con todo. Desde que asumí la dirección total de la empresa, hice lo que nadie había querido hacer en décadas, limpiar toda la mierda que venía acumulándose detrás de los títulos bonitos y los premios de comunidad. Contraté una auditoría externa, removí cargos fantasmas, desarmé el consejo que papá había llenado con amigos suyos del club de golf. Y cerré definitivamente la división comercial que mi hermano había estado manejando como si fuera su cuenta bancaria personal. No fue fácil, ni rápido, pero fue necesario. Hubo resistencia, por supuesto. Miradas de odio, correos pasivo-agresivos, gente renunciando como si estuvieran protestando. Me importó una mierda. No quería fidelidad. Quería eficiencia. Y eso no se negocia. La parte más jodida, sin embargo, no fue reorganizar la empresa, sino administrar el peso de todo lo que venía con ella. Porque cuando uno ocupa el trono, también hereda las deudas emocionales que otros dejaron tiradas por el camino. Mi madre, por ejemplo,
Pasó meses sin poder entrar a la casa grande sin que le temblaran las piernas. Aunque yo me aseguré de que no le faltara nada, le compré un auto nuevo, le renové la cocina, la puse como beneficiaria en todas mis pólizas, había algo en su mirada que seguía cargando años de silencio. Me preguntaba si papá algún día se disculparía. Si mi hermano volvería a buscarla. Yo no tenía respuestas para eso, y con el tiempo entendí que no me tocaba dárselas. Así que simplemente estuve ahí. Le llevaba flores una vez por semana, le cocinaba cuando podía, le arreglaba el jardín. No por culpa. No por lástima. Sino porque ella, a diferencia de todos los demás, nunca me abandonó, ni siquiera cuando tenía miedo de que yo no fuera su hijo. Mi hermano, mientras tanto, se convirtió en un eco. Un nombre que ya nadie pronunciaba, salvo para explicar ausencias o inventar excusas. El juicio por malversación no terminó en prisión gracias a un acuerdo de restitución ridículo que mi padre pagó en silencio, probablemente más por vergüenza que por cariño. Pero eso no impidió que quedara marcado. Ninguna empresa quiso contratarlo, ni siquiera las que antes le suplicaban asesorías por teléfono. Algunos de sus amigos más cercanos empezaron a alejarse, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de que no todo lo que brilla es oro. Su círculo, ese que siempre lo protegía de tener que tocar la realidad, desapareció en cuanto dejó de ser útil. Ahora vive en un motel de mala muerte al otro lado del condado. Me enteré porque uno de los abogados que alguna vez trabajó con papá me lo mencionó entre copas, diciendo que lo había visto ahí, desmejorado, esperando que algún contacto milagroso le ofreciera una oportunidad. No sentí pena. Sentí justicia. Porque hay gente que solo aprende cuando se queda sola, sin público, sin escudos, sin familia. Papá, él es otro tema. Desde que firmó el Nuevo Testamento, su actitud fue la de un hombre que se derrumba sin admitir que está caído. Se mudó a un apartamento de un solo dormitorio en una zona residencial bastante decente, pero completamente alejada de su antiguo estilo de vida. Vendió el Jaguar. Canceló su membresía del club. Dejó de asistir a las cenas benéficas que antes organizaba para inflar su ego. Me llamaba de vez en cuando. No para pedirme nada directamente, sino para revisar asuntos pendientes o para decir cosas vagas como hijo, tenemos que hablar de lo que pasó. Yo nunca le colgué. Pero tampoco le respondía con calidez. Dejaba que él hablara, que se enfrentara al silencio entre sus frases, y luego cerraba la conversación con un simple lo revisaré. Porque si había algo que me había quedado claro es que él no quería reconciliarse, quería reescribir la historia. Quería fingir que las decisiones que tomó fueron errores menores y no actos de desprecio deliberados. Y yo no estaba dispuesto a regalarle esa narrativa. No después de todo lo que había hecho. No después de que me tirara a los leones solo para complacer su paranoia. Cada cierto tiempo, los medios locales sacaban notas cortas sobre la empresa. Algunas hablaban de la reestructuración, otras del cambio de liderazgo. Yo nunca di entrevistas, nunca fui a programas, nunca posé para fotos. Pero dejé que mis acciones hablaran. Y funcionó. Los clientes aumentaron, los contratos se estabilizaron, incluso algunos de los antiguos socios que papá había perdido por su terquedad volvieron a tocar la puerta. Y cuando preguntaban quién estaba al mando ahora, no bastaba con dar mi nombre. Había que decir que yo era el hijo que sí lo era. Algunos sonreían incómodos. Otros bajaban la mirada. Pero todos entendían. Todos sabían. Porque el chisme se había regado más rápido que el fuego en pasto seco, y aunque nadie quería admitirlo en voz alta, cada socio, cada proveedor, cada miembro del consejo, sabía la historia. Sabía que el imperio que construyó papá estaba ahora en manos de quien él nunca quiso aceptar como legítimo. Y sabían que no había marcha atrás. Lo más irónico de todo fue que, después de un año de haberme entregado el control y de haber reescrito su testamento, papá me mandó una carta. No un correo, no un mensaje. Una jodida carta escrita a mano. Dentro del sobre venía una pluma estilográfica antigua, una de esas caras que él solía presumir en las reuniones, la misma que decía que era un regalo de su padre el día que compró el primer taller. Junto a ella, una nota escueta, sin drama, sin adorno,
para el único hijo que me queda. Haz lo que quieras con mi nombre. Me quedé mirando la nota por largos minutos. No supe si reír, romperla o prenderle fuego. Al final, la guardé en el fondo del cajón de mi escritorio. No porque significara algo, sino porque representaba exactamente lo que él era ahora, un recuerdo que no dolía, pero tampoco servía para nada. Un gesto tardío. Un símbolo vacío. A veces, cuando cierro el taller en la noche y me quedo un rato más haciendo cuentas o simplemente limpiando las herramientas, me viene a la mente todo lo que pasó. Y no siento odio. Siento poder. Siento que gané. No porque tenga más dinero, ni porque su apellido esté ahora a mi servicio. Gané porque lo derrumbé desde adentro. Porque me quisieron reducir a un número en un informe de ADN y terminé convirtiéndome en la única verdad que nadie pudo borrar. Y esa mierda, hermano, no tiene precio. Actualización final. 18 meses después de aquella primera reunión en la oficina del abogado, la vida me había cambiado tanto que a veces tenía que recordarme que todo empezó por un puto hisopo. Que lo que detonó esta cadena interminable de verdades, traiciones y revelaciones no fue una discusión o una pelea, sino una simple pregunta disfrazada de procedimiento legal: ¿eres mi hijo de verdad? Desde entonces, todo lo que yo conocía se desarmó. Pero también, y esto lo entendí con el tiempo, se reorganizó. Porque a pesar del caos, del daño, del abandono y de las fracturas, terminé parado donde debía estar. No porque alguien me pusiera ahí. Porque me lo gané. Esa mañana, mientras estaba revisando unos planos de ampliación para el taller, porque sí, el negocio había crecido tanto que estábamos a punto de abrir una segunda sede, me llamaron de recepción. Me dijeron que había llegado una entrega certificada, que venía directamente del despacho de un notario. Al principio creí que era algún papeleo atrasado de los nuevos contratos o alguna mierda burocrática que debía firmar, pero cuando bajé y vi el sobre, lo supe de inmediato. Tenía el sello de cera rojo que papá siempre usaba para sus documentos personales e intransferibles. Me lo entregaron como si fuera una reliquia, y por un segundo, me pesó en la mano como si llevara más que papel dentro. Subí de nuevo a la oficina y me senté frente al escritorio. Respiré hondo antes de abrirlo, como quien presiente que está a punto de leer algo que no va a poder olvidar. Dentro del sobre venía una caja de madera barnizada, del tamaño de una caja de puros, y dentro de ella, envuelta en una tela de gamuza, estaba la estilográfica. La misma. Esa pluma que papá había mostrado durante años como su símbolo de poder. La que su propio padre le había regalado el día que compró el terreno donde hoy se levantaba el primer taller. La que, según él, representaba el legado, la historia y el futuro de la familia. Junto a la pluma, había una nota escrita con tinta azul. Reconocí su caligrafía apenas vi la primera línea. Era breve. No había lágrimas, ni disculpas, ni frases teatrales. Solo esto, para el único hijo que me queda. Haz lo que quieras con mi nombre. Leí la nota 3 veces. La primera con rabia. La segunda con desprecio. La tercera, con una calma que me sorprendió. No lloré. No sonreí. No dije nada. Solo me quedé en silencio mirando ese pedazo de papel mientras el sol de la tarde entraba por la ventana y lo teñía todo con un dorado triste. Entendí entonces que ese no era un regalo. Era una rendición. Una forma torpe, indirecta y tardía de decir perdí. Porque papá, ese hombre que me había dudado, que me había empujado a demostrar algo que nunca debió cuestionarse, que había destruido a su propia familia por su maldito ego, sabía que ya no podía hacer nada más. No tenía forma de reparar el daño, ni el tiempo, ni la energía. Solo le quedaba esa última carta. Pasarme el símbolo. Admitir que todo lo que creyó defender se desmoronó en sus manos, mientras yo, al que siempre consideró un segundo plano, reconstruía las ruinas sin su permiso. No le respondí. No llamé. No escribí de vuelta. Solo guardé la pluma en la caja fuerte donde tengo los documentos importantes, no porque le diera valor emocional, sino porque es parte del botín. Porque sí, gané. Y me gané cada maldito centímetro de esta vida.
Lo hice a pulso. Lo hice con dientes apretados, con noches sin dormir, con la espalda doblada sobre motores y herramientas, con cada trago amargo que me hizo más fuerte. Gané porque mientras ellos se hundían en mentiras, yo armaba verdades. Porque mientras papá sostenía discursos sobre honor y apellido, yo vivía realidades. Porque mientras mi hermano trataba de vivir de la imagen, yo aprendía a sobrevivir en el barro. Y cuando llegó la hora de la verdad, el barro fue lo que me salvó. A él, su reflejo dorado lo devoró. Ahora, cada vez que alguien menciona a mi familia, no lo hacen con pena ni con respeto. Lo hacen con cuidado. Como si supieran que detrás de esa historia hay más cuchillas que flores. Porque aprendí que la familia no es un título automático. No es ADN. No es herencia. Es lealtad. Es presencia. Es acción. Y si no hay eso, no hay nada. A veces paso por el taller viejo, ese que está al lado de la casa donde crecí, y lo miro como si pudiera ver a mi yo más joven limpiando piezas, sudando, aguantando gritos, esperando que algún día me dieran un lugar. Y sonrío. Porque sé que ese lugar nunca me lo dieron. Yo lo tomé. Y no lo solté. Porque si algo me enseñaron todos esos años de ser el otro, el quizás, el no estamos seguros, fue que nadie te salva. Te salva solo. Y cuando lo haces, los que te negaron tienen que ver cómo te levantas más alto de lo que ellos jamás soñaron estar. Y sí, puede que la pluma ahora sea mía. Pero el apellido, ese ya no pesa. Porque no necesito que sea un honor. Lo convertí en una advertencia.